Querida comunidad latinoamericana, muy buenas tardes. Con ustedes Isabel Hernández en su show 3 a 1, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, con programa espectacular para hoy. Hoy tenemos una serie de talentos muy queridos por nuestra comunidad y tenemos un personaje muy legendario. También quiero decirles que cada sábado es algo fantástico. Es algo que podemos traer de corazón a nuestra comunidad, a nuestra querida comunidad, y también quiero decirles que esta semana tuve noticias bastante halagüeñas acerca de Frecuencia 5 FM de Toronto. Así que más adelante les contaré todo esto y estamos dando la vuelta alrededor del mundo, queridos amigos. Así que cada día vamos a hacer del programa un mejor programa. Vamos a tener gente siempre muy talentosa. Vamos a llevar adelante ciertos cambios cada vez que se necesiten, por eso esperamos las sugerencias suyas a través de los textos o a través de las llamadas. Ahora viene con nosotros nuestro querido doctor John Ángel, que es nuestro asiduo colaborador en todas y cada una de las partes de la salud. Así que el doctor Ángel está en el micrófono. Estamos tratando de contactarlo. Sabemos que él siempre está pendiente, aunque es una persona supremamente ocupada, pero sabemos que es una persona muy colaboradora y muy querida con la comunidad. Así que, doctor Ángel, ¿lo tenemos ya en la cabina, en las cabinas? Elizabeth, queridos radioescuchas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Ángel. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Por acá nosotros hoy con problema en nuestro servidor de señal en streaming y no hemos podido enlazar este programa que presentas y diriges allá en Radio Frecuencia 5 con nuestra señal. Bueno, doctor, qué lástima. En realidad es una lástima, pero ¿qué nos tiene para hoy, doctor? Bueno, Elizabeth, lo primero es traerles un saludo muy grande a todos ustedes, felicitando a Radio Frecuencia 5 porque sabemos el impacto social y en la comunidad latina, y no solo en la comunidad latina, sino en la comunidad en Toronto y zonas aledañas con su señal. Los felicito por los logros que han publicado esta semana, nos alegra mucho, los acompañamos en la distancia. Nosotros acá con nuestro proyecto creciendo y hoy pues bueno, queremos invitarlos a que sintonicen la señal de Radio Frecuencia 5 y sus canales en redes públicas porque va a estar una sorpresa que es algo anecdótico, único, por no decirlo así, y es una persona excepcional. Nos va a acompañar Rubén Darío Rodríguez Charri. Él va a emitir desde la ciudad de Neiva. Lleva un espacio acá que estrenamos el viernes, va a estar los miércoles y los viernes con un programa que se intitula El Retrovisor. Entonces, con ese programa van a ver ustedes qué inquietud y pues con la entrevista que le vas a hacer ver por qué decimos que es único y algo fuera de categoría. Gracias a Rubén por apoyarnos en este proyecto y por querer estar con nosotros esta tarde acá en nuestra casa en Toronto, que es Radio Frecuencia 5. Y también va a estar pues ahora con la llegada del cambio de estación y pues el tema de pandemia, en respuesta a solicitud de nuestros oyentes en Toronto, Elizabeth, pues hemos invitado a un salubrista público, un experto, uno de los mejores salubristas públicos, no es por echarle flores, en Latinoamérica, tan es así que es profesor de salud pública y asesor de ministros. Va a estar con nosotros el doctor Leonardo José León Núñez. Él es un médico, es epidemiólogo, tiene un magíster en estudios poblacionales, es
una de las personas que admiramos en temas de salud pública en Latinoamérica, porque en las últimas epidemias que ha habido en los últimos 20 años, porque todo el mundo escucha epidemia y piensa COVID-19, no, han habido más, y pues bueno, ahí va a estar acompañándonos. Elizabeth, no quiero quitarles más tiempo al aire, saludándolos y pues recordándoles que desde la distancia, Latinos for the Community, la institución que tú representas en Toronto y son las aledañas, pues estamos para servirle a nuestros hermanos latinos, y aprovecho esta oportunidad para saludar a FM Latina de Argentina, que desde mañana empiezan con la emisión de un programa que generan los enfermeros que hacen radio en Argentina. Sabemos pues por estos días las condiciones difíciles por pandemia y otro tipo de situaciones, pues ellos generan unos espacios radiales que se emiten los viernes, FM Latina, y van a estar con nosotros también en retransmisión, área restringida. Elizabeth, muchas gracias, Mr. Joseph, Dios los bendiga hoy y siempre. Gracias, doctor, le deseamos un feliz fin de semana y el próximo sábado por acá le esperamos también, doctor. Muchísimas gracias, bueno, doctor Ángel, muy amable. Bueno, y ahora en segundo lugar tenemos una persona, como decía el doctor Ángel, el del programa del retrovisor. Y bueno, fantástico. Y fantástico digo porque en realidad esta persona es una persona que se ha dedicado a algo supremamente... está reinventando la reingeniería mental del momento, que es tomar acción con respecto a la situación que se está viviendo. Y es así como tenemos al señor Rubén Darío Rodríguez, que ya lo tenemos en los micrófonos, y ahora quisiera explicarles que él es un poeta, pero no un poeta común y corriente, no un poeta regular. Ya les voy a decir por qué les digo esto. Ahora con nosotros el señor Rubén Darío Rodríguez, poeta y encargado del programa Retrovisor. Señor Rodríguez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Elizabeth, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, estamos entre colegas, así que no nos vamos a decir señor ni señora ni cosa que se parezca. Así que es mi paisano además. Rubén Darío, ¿qué nos puedes decir acerca de tu trayectoria y acerca del nacimiento de este gran arte tuyo? Bueno, ¿qué te puedo decir? Mi poesía nace desde muy niño. Soy de un pueblo de Cundinamarca, un pueblo llamado Pulí. En estos momentos es el municipio de Paisaje de Colombia. Y quizás eso, la enseñanza de mis padres. Mi padre era un hombre muy conversador y mi madre era una mujer muy romántica, de mucho porte. Mi madre era una mujer muy elegante, muy discreta para hablar, muy pulida, muy hermosa en su contextura personal. Entonces, tal vez las dos cosas se copiaron. Mi padre también un hombre muy inteligente, muy soñador. Y desde muy temprano empecé a leer. Yo empecé a leer en el campo. A los 4 años recuerdo que ya leía el periódico y no había ido a la escuela. ¡Qué bien! Sí. Lo que pudiéramos decir, como decimos en Colombia, un hombre muy piloso. Eso decían. Cuando tenía 12 años, un alcalde me llevó a la alcaldía, precisamente siendo un niño, a que colaborara con todas las cosas de la oficina, porque él decía que yo era todo un intelectual. Desafortunadamente, pues por estar por allá en esa lejanía no tuve la oportunidad del estudio. Pero bueno, a los 8 años estaba leyendo poesía. Recuerdo
que hasta me robé el parnaso colombiano y lo robé a una profesora que terminó siendo mi cuñada. Hace poco me lo estaba reclamando. Y ahí leía mucha poesía y el alcalde del que hablo me llevaba unos folletos que eran de poesía popular. Entonces, a llorar, ¿por qué no tomo más? Estaba a diario, en la escuela, perdón, Sí. La Gabriela, La Gran Miseria Humana. Leí muy joven a Narcos, de Guillermo León Valencia. O sea, Posteriormente tienes fue una juez, yo tenía prácticamente... tal... Ay, discúlpame. ¿Cómo, perdón? Continúa, continúa, por favor. Continúa. Posteriormente una juez me llevó los libros del Tercer Ojo, los San Rampa, El Oro de los Dioses, El Cordón Amarillo, y todo se fue acumulando ya en una lectura de filosofía. No me ayudaron los profesores, que le ponían a uno trabas y ellos no hablaban sino de la rima perfecta y le hacían pensar a uno que hacer un poema era cuestión de dioses. Entonces eso tal vez retrasó mucho tu creatividad. Mi arranque en la poesía. Tu creatividad en la poesía. Bueno, pero quiero decirte una cosa, Rubén Darío. Nunca es tarde. Nunca es tarde y lo que tú estás haciendo es algo muy divino. Es algo que en este momento necesitaríamos. Que muchísima gente en diferentes campos, en diferentes ámbitos, tuviese esa labor polifacética como tú la tienes, porque yo sé que tú eres un taxista, pero que como taxista has reinventado la situación y en este momento en que estamos viviendo, estás sensibilizando la humanidad, estás siendo prácticamente un entrenador, dijéramos así, o una persona completamente que llega a los corazones sin ningún encono, sin ningún miramiento. Y eso es algo que no solamente la humanidad lo mira, sino que los ojos de Dios, la vida y muchos más te lo van a recompensar a ti. Si no fuiste cuando niño, si no fuiste cuando joven, lo vas a hacer ahora y lo van a recibir tus hijos. Así que te felicito por esa gran labor y quiero que de pronto nos deleites con un gran poema tuyo. Bueno, este poema lo escribí en los primeros días de la pandemia, encerrado en el garaje de mi casa con mi esposa que acababa de llegar de La Guajira y viendo las calles solas, no había nada, no había ruido, no había nada. Escribí lo siguiente, a propósito, con el problema del coronavirus, entonces aquí hay una parte donde digo si esta bendita corona, si esta minúscula corona se fuera, ya saldrá en el poema. Las hojas permanecen igual a las lámparas, suspendidas, intactas, nada les agita, y su lomo es un lomo dulce en la tarde. Quizás si el silencio se apagara, si esta minúscula corona se fuera caminando por las piedras del río y quebrara su espinazo en las acequias de un arrebol, y mi alma pudiera beber un sorbo de las frutas que cosecha la luna en sus andenes, en el umbral de sus manos hastiada de soledad, quizás entonces una palabra, quizás un verso ajeno de mi boca, quizás entonces las hojas se negaran al olvido. Qué lindo. ¿Sí? Qué lindo, pues te felicito porque quiero decirte, bueno, yo también soy literata y quiero decirte si alguien no te lo ha dicho aún que dentro de los géneros literarios hay algunos subgéneros y que esos subgéneros en la poesía que acabo de escuchar se llama égloga. Égloga es el tipo de poesía o el tipo de lírica, digámoslo así,
que se expresa en verso o en prosa. Pero esta clase es una clase de prosa lírica, que es la que se dedica a los pueblos y a los campos. Así que se llama égloga y es una égloga muy linda. Espero que me la hagas llegar, por favor, porque quiero hacer publicidad de ella. No para, si quieres la puedes registrar antes, porque tú nunca debes mandar tus textos sin registrar. Uno tiene que registrar siempre porque son autenticidad, son autoría tuya y nadie te puede robar tus ideas. Tus ideas no pueden volver a ser plasmadas, es tu creatividad. Así que, y cuando quieras una asesoría en cuestión de poemas, en cuestión de poesía, porque la poesía es diferente al poema, ¿no? La poesía es todo lo que nosotros logramos ver, como decía Baker, la poesía eres tú. El poema ya es otra cosa diferente. Y los poemas los podemos escribir en diferentes tipos de lírica, tal como el que tú estás usando en este momento, como te digo, es la égloga. Esa égloga es la descripción del hombre acerca de la naturaleza desde el inconsciente, botando los sentimientos para esa naturaleza desde el inconsciente. Así que, nos gustaría que de pronto nos deleites con un poema más de tu autoría. Me gustaría compartirles dos porque son dos situaciones diferentes. Esta nace de las conversaciones en el taxi con los pasajeros y la queja constante de los padres de familia, que cuentan cómo sus hijos cuando se van los olvidan y no les escriben y no los llaman. Estábamos en el día 1 de abril, día 8 de la pandemia, del confinamiento, y tomándonos una botella de vino en el patio de mi casa con mi esposa. Le digo, ha pasado el mes de marzo y no tengo noticias de Leonardo. ¿Recuerdas, amor, tu primera carta? Llevaba el sobre en el bolsillo. Quería que todo el pueblo supiera que me habías escrito. Ahora es fácil. Sin embargo, Leonardo no escribe. Si pudiese llamar a mi madre o a mi padre, pero debo esperar la noche y buscar la estrella más brillante para decirles que les amo. Por eso, amor, no te vayas. No hay tantas estrellas encendidas que brillen como aquella que pienso te mereces. La noche es corta, amor. Habrá lágrimas en mis ojos, vino en mis arterias y quizás no te encuentre. Entonces moriría. Qué belleza. Se pasó. Y caminando también en el taxi, estoy hablando año 96, 97, existe una galería en el centro de Neiva y ahí sobre esa carrera tercera se hacían las muchachas que salían a trabajar en la calle a buscar una compañía a cambio de unos pesos. Y les escribo, allí estaban las mujeres de siempre, las que cambian el agua turbulenta de su pudor en llamas por unos cuantos billetes que se le escapan a un cobarde. En la esquina, bajo la misma atmósfera, preñada por olor a carne vieja y plaza de mercado, allí estaban escondiendo sus miradas debajo de los párpados arrugados, iguales a nuestras cordilleras, cansadas, en silencio, tratando de perderse ante el bullicio,
tostada su piel por tantos soles, en largos días encadenados por el vicio. Vida de soledad y angustia por el miedo del comercio. En estas calles atestadas de avispas desorientadas, a veces una mosca las visita, o un borracho trata de seducirlas con su hipo. Un muchacho impaciente a quien la droga en alucinaciones cósmicas de luna le inspira a las princesas de las mil maravillas. Qué lindo. Ese es otro de los poemas. Sabemos perfectamente ya de tu talento. Poemas muy lindos, poemas muy... Entre ellos, pues podría catalogar el primero y el tercero como égloga. El segundo como un poema romántico, un poema lírico romántico, que está prácticamente encaminado a lo que es en sí el extrañar a un ser querido y el ver si ese ser querido, cuál es el silencio de ese ser querido. No se sabe cuál es el silencio y sin embargo se inspira hacia los astros a ver si de pronto hay una respuesta, a ver si de pronto hay algo que es un poema totalmente romántico. De todas maneras, quiero felicitarte, Rubén Darío, porque en realidad, como te digo, es una gran obra de reingeniería mental en este momento que se necesita, porque estamos prácticamente, la naturaleza está dando a luz una nueva humanidad y tú estás siendo una de esas personas que estás corroborando con la sensibilidad, con que la sensibilidad de los seres humanos no termine, no se acabe. Así que te agradecemos muchísimo, esperamos volverte a tener en los micrófonos de Frecuencia 5 FM de Toronto y bueno, te deseamos lo mejor, Rubén Darío, y si en alguna cosa te puedo colaborar con muchísimo gusto, me envías por WhatsApp, cualquier pregunta me envías por WhatsApp y yo con mucho gusto te asesoro. Nunca es tarde, Rubén Darío, para seguir adelante. Bueno, muchas gracias, Elizabeth, a ti, tu mesa de trabajo, a John, que gracias a él fue posible esta conexión. Y sí, estoy aquí también dispuesto a cualquier momento cuando si en algo te puedo colaborar, si en algo te puedo ayudar, cuenta conmigo. Muchísimas gracias, Rubén Darío, muy amable. Es un gusto. Bueno, y ahora estamos prácticamente a un segundo ser humano invaluable también, que es el doctor Leonardo José León, epidemiólogo, maestro de la Universidad de los Andes, asesor de ministro y, bueno, un puesto importantísimo en la cuestión de salubridad en Colombia. Doctor Leonardo, muy buenas tardes, doctor León. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, doctor León, bienvenido. Muchas gracias por su participación. Doctor León, sabemos que usted tiene un amplio background, una hoja de vida supremamente amplia, lo felicitamos por todos aquellos logros y sabemos que usted es una persona muy sapiente que prácticamente podríamos decir que es uno de los científicos en este momento en que el mundo está atravesando, no solamente el país, el mundo está atravesando. Así que, bueno, desde que comienza ya de nuevo la nueva normalidad, como dicen, diríamos que esta es una etapa abierta tras el flujo del estado de alarma. El SARS o COVID-2 ha estado de vuelta a ganar terreno en Canadá
especialmente en Toronto, en el GTA, o sea, Toronto, eh, Mississauga, Brampton, y esto nos ha permitido que algunas ciudades como estas regresen al Step 2, o sea, al estado 2, diríamos en español, ya que con la llegada del otoño y el invierno se ha prácticamente esparcido el virus nuevamente. ¿Qué usted recomendaría, doctor León, para menguar esta pandemia en la que en los cambios bruscos de temperatura, especialmente en los países del norte, nos atañen y nos azotan en este momento, pudiéramos decir? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos, a la mesa. Acá los estoy viendo vía streaming, a los tres, eh, directores pues, del programa. Primero eso, segundo agradecer el espacio para poder ayudar a construir y hacer no solamente patria en Colombia, sino a construir planeta dentro de esta humanidad agobiada y doliente. Fantástico, doctor. Evidentemente, y gracias por todas las las flores que me has dado en términos de todos esos Se las mereces, sí. Abolengos que me indilgas. Pues sí, yo me he dedicado al tema de la epidemiología 20 años, al tema de las epidemias 20 años acá en Colombia. Sí, tuve la oportunidad de estar de asesor de la Organización Mundial de la Salud para un tema de animales venenosos. Actualmente estoy con el Ministerio de Salud de Colombia también como asesor, precisamente para el tema de la pandemia. Y bueno, lo que tú me decías con relación a este periodo que tienen allá, tienen que tener mucho cuidado porque a diferencia de los países tropicales, estos cambios de clima por las estaciones contribuyen a que la diseminación de los virus sea mucho más rápida. Mucho más rápido. Sí. Especialmente cuando el clima es frío, ¿sí? Entonces, deben seguir manteniendo las medidas de bioseguridad. Todos en el planeta tenemos que hacerlo. Nuestro uso adecuado de tapabocas, nuestra distancia social, nuestro lavado de manos, evitar estar en lugares de regular o mala circulación de aire, donde no haya recambio de aire, ¿sí? Estaba viendo precisamente la página de World Metrics, que es una de las páginas que pues uno revisa para saber cómo está el tema a nivel mundial, ¿sí? Sí, doctor. Y estaba viendo que ya tenemos casi 40 millones de casos confirmados, 1.133.000 personas que han fallecido, 29.8 millones de personas recuperadas, ¿sí? Y mirando Canadá, ¿sí? Mirando Canadá tiene una condición particular, ¿no? Sí, porque a Canadá se le atribuye una gran capacidad en términos de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, ¿sí? Sí. Pero sin embargo nos tiene a todos los países en jaque. Y viendo cómo se ha comportado la epidemia en Canadá, ustedes tuvieron un gran pico, ¿sí? de casos el 3 de mayo y disminuyó la cantidad de casos y ahorita ustedes están nuevamente en un crecimiento acelerado de casos. Es así como para el 13 de octubre presentaron 4.000 casos en Canadá, ¿sí? Entonces ustedes están viviendo una segunda ola de la epidemia, sí, doctor. que por el comportamiento que analizo, muy probablemente va a ser más alta que la primera, ya está siendo más alta que la primera, ¿sí? Y esto está relacionado con el comportamiento social, ¿sí?
ese comportamiento social nos afecta bastante, porque a veces creemos, y muchas personas creen que de pronto el coronavirus no existe o que no van a estar afectados por este patógeno, pero es un virus que es silente, que es poco detectado, porque hasta el 80% de las personas que se infectan pueden ser asintomáticas, ¿sí? Wow. Entonces una persona asintomática puede infectarse y transmitirlo sin ningún problema. Sin darse cuenta. Sin ningún problema, ¿sí? Y nadie se da cuenta. Miren que su curva de casos, de muertes, de personas que han fallecido, ustedes en Canadá tuvieron una gran cantidad de fallecidos el 1 de mayo, 207 personas, y el 31 de mayo, 222 personas. Ahora tienen más pocos fallecidos. El día más alto fue el 2 de octubre con 90 personas que fallecieron en Canadá, ¿sí? Y es lo que uno espera. En todo el planeta se está viendo que los países que están teniendo una segunda ola de casos positivos, en esa segunda ola está acompañada de muy pocos casos de personas fallecidas, pero eso pues está muy asociado a la situación de que las personas que estaban guardadas, por decirlo de manera coloquial, o resguardadas en sus casas porque tenían factores de riesgo como ser mayores de 60 años, alguna enfermedad de base como la hipertensión, la diabetes, enfermedades inmunológicas, enfermedades respiratorias, ser fumadores, ¿sí? Se estaban protegiendo en sus casas porque la mayoría de países hicieron cuarentenas restrictivas. Eso en epidemiología lo conocemos como medidas de supresión. Algunos las llaman medidas draconianas, ¿no? Medidas draconianas, ¿sí? Entonces, el problema es que sí, ya hemos tenido situaciones diferenciales. No es la primera vez que una pandemia azota al planeta, sí es la primera vez que la vivimos estas dos últimas generaciones. La última de esta magnitud fue en 1918, ¿sí? La mal llamada gripe española, que se llevó más o menos 40 millones de personas, ¿sí? Pero el problema, ¿cuál es? El problema no es infectarse, el problema es que el planeta tiene una gran cantidad de población por encima de los 60 años, ¿sí? Y son ellos los más susceptibles, ¿no? Porque en esa edad se tienen ya ciertas enfermedades normales que se adquieren con los años, la hipertensión, la diabetes y otras más. Y el problema también, ¿cuál es? Es que desborda la capacidad de los sistemas de salud, ¿sí? Entonces, si no fuera que se unieran en un solo momento todas las defunciones, sino de manera paulatina, podría darse manejo a esas defunciones, porque inevitablemente fallecerán más personas, ¿sí? El problema es que todos se aglomeren en un solo momento en el tiempo y desbordan la capacidad de los sistemas de salud. Situaciones como las que vimos en Italia, donde las personas fallecían a veces en las casas, en Ecuador, en Guayaquil, fallecían en las calles, en Nueva York, como vimos esa cantidad de personas fallecidas, en Manaus, Brasil, ¿sí? En India estamos ya viendo eso. El problema es eso, que desborda esa capacidad, ¿sí? Y voy a decir algo de pronto un poco duro, y es que inevitablemente van a morir más personas, ¿sí? Van a morir más personas, ¿sí? Entonces acá la consigna debe ser: yo me cuido, yo te cuido, ¿sí? Todos nos cuidamos. Todos nos cuidamos, eso es lo que yo siempre le digo a la gente. Tenemos que cuidarnos todos unos a otros. No solamente pensar en que yo me tengo que cuidar, sino pensar en que mi vecindario, mi ciudad, mi gente, mi entorno, toda esté bien. Exacto. Sí, hay una cuestión, y es que a veces somos indolentes, ¿no? A veces somos indolentes porque, por ejemplo, uno siente el golpe de una pandemia cuando se mueren familiares de uno, ¿sí? Y en epidemiología hay algo que es muy, muy clásico en su manejo, y es que uno cuenta cantidades de casos grandes, ¿sí? Cantidades de casos grandes. Y en estos momentos podemos decir de que
van a haber más defunciones, más pocas que antes, van a haber más casos infectados, inevitablemente se morirán más personas, pero quien siente realmente la pandemia es a la persona que se le murió un familiar o un ser querido. Persona, sí, esa persona la siente, ¿sí? Los números en general cuentan cantidades, ¿sí? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, encerrados no nos podemos quedar toda la vida, hay que salir, ¿sí? Pero con medidas de protección personal. Exacto. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué medidas especialmente usted recomienda para la época, doctor? No, seguir trabajando con temas en la distancia social, seguir trabajando el tema del lavado de manos. Miren, el lavado de manos no es solamente para esta pandemia, ¿sí? El lavado de manos debemos hacerlo todo el tiempo. Es la medida de salud pública más costo efectivo en el planeta. El lavado de manos ha evitado epidemias en el pasado o ha disminuido epidemias como la epidemia del cólera o todas las enfermedades que se transmiten por vía oral, ¿sí? Ha evitado, ha disminuido, y el lavado de manos es de todo el tiempo, ¿sí? No solamente en esta pandemia. Segundo, la distancia social, ¿sí? Es muy importante porque cualquier virus respiratorio pues se transmite por vía aérea, ¿sí? Y debemos mantener esa distancia mínima de 2 metros, y el tapabocas contribuye a disminuir la carga, la cantidad de virus que pueden ingresar al cuerpo humano. No es al 100%, que me va a evitar la probabilidad de contagiarme, sino que me disminuye esa probabilidad de que yo adquiera mucha más cantidad de virus, ¿sí? Que ingresen a mi cuerpo. Entonces, esas son las 3 principales. Y evitar estar en zonas o lugares de aglomeración. Ahora, por ejemplo, en los países nórdicos hay un país que decidió no hacer cuarentenas, ¿sí? Y decidió que avanzara el tema de la pandemia y fallecieron muchas personas en los ancianatos, ¿sí? Y ese epidemiólogo de allá, director de salud pública de allá, le apostó a no cerrar el comercio, a no cerrar la economía, y le han criticado mucho. Entonces, es muy fácil, porque hago esa claridad, ¿sí? Es muy fácil uno poder lanzar juicios de valor, y especialmente quienes no son conocedores de la medicina o de las epidemias, es muy fácil lanzar juicios de valor y juzgar, y decir, tal país lo hizo mal, tal país lo hizo bien. No, a hoy nadie puede atreverse a decir quién lo está haciendo bien. Cada país, con sus expertos o con sus asesores, está tratando de hacer lo que debe hacer, lo mejor, con las posibilidades que tiene. ¿Cuándo vamos a saber qué funcionó y qué no funcionó? Hasta dentro de más o menos 5 años, y doctor, aprenderemos, ¿sí? A todos nos cogieron fuera de base. Fuera de base, doctor, pero tengo entendido que hay dentro del Consejo Internacional de Salud, se ha probado que todas las grandes ciudades apliquen restricciones cuando se superen prácticamente 3 umbrales del riesgo en que la incidencia sea mayor a 500 personas en una población de 100,000 habitantes, y que prácticamente aquellas personas que en 14 días de más del 10% de pruebas sean positivas y que la comunidad autónoma tenga ocupadas el 35% de sus plazas de la UCI sean pacientes de COVID-19, deben ser prácticamente ciudades que se deben declarar ciudades en emergencia. ¿Esto me podría corroborar con esto, doctor? A aclarar un poco esta situación. A ver, lo que pasa es que en una epidemia hay 2 tipos de medidas que hay que saber balancear: las medidas de mitigación y las medidas de supresión. Las medidas de supresión son estas que tú estás diciendo, y es cerrar ciudades, ¿sí? Y la situación de cerrar ciudades no evita que se presente la pandemia o la epidemia. Contribuye a que los sistemas de salud y los gobiernos se preparen para, cuando se levanten esas cuarentenas,
y empiece a distribuirse o amplificarse otra vez la diseminación del virus. Entonces, más allá de pensar en cuarentenas estrictas y restricción de movilidad de las personas, hay que pensar es en rastrear casos y contactos para aislar selectivamente a los casos y contactos, ¿sí? Ahora, depender de una estrategia de salud pública basada solamente en pruebas, considero que es un error. Hay que hacer más inteligencia epidemiológica, no podemos estar siendo dependientes de pruebas, ¿sí? Ante la sospecha de casos hay que restringir, ¿sí? A esas personas, pedirles el aislamiento obligatorio de sus 14 días y los cuidados con su familia. Ahora, yo recuerdo H1N1 hace unos años, H1N1 a quienes más mataba, o sea, más personas fallecían, eran los jóvenes. ¿Y qué hicieron los papás y los abuelos? Cuidar a sus hijos jóvenes, ¿sí? Y eran muy responsables. De pronto de eso no sé quién se acuerda de la historia, eso fue casi más de 10 años, ¿sí? Y los adultos mayores de 50 años con su responsabilidad protegieron a los jóvenes. Ahora se invierte la balanza y quienes más están afectados son los mayores de 60 y quienes deben ayudar a proteger a los mayores de 60 son las poblaciones más jóvenes, ¿sí? Y vuelvo y reitero, las medidas draconianas de cerrar estrictamente una ciudad hay que replantearlas porque no hay ninguna economía que soporte eso, ¿sí? Que soporte, exactamente, es que precisamente inclusive para allá iba para decirle que prácticamente esto ha provocado la mayor contracción en la economía canadiense y que se está golpeando con dureza el turismo, los restaurantes, el transporte, bueno, qué decir, todo. Mira, prácticamente. Y no solamente allá, en todo el planeta, pero voy a decir algo muy, que va a sonar muy pues, que es de sentido común, y es, esta pandemia no la para ni los médicos, ni la ciencia, ni la vacuna, porque la vacuna se va a demorar. Esta pandemia se para es con la conducta humana, con la responsabilidad de los humanos. Responsabilidad individual. No es más, pero es que es muy fácil para las personas pensar que no existe, ¿sí? Vuelvo y reitero, quien siente la pandemia es a quien se le muere un ser querido. Esa persona es la que va a sentir realmente la pandemia, ¿sí? A quien se le murió el papá, la mamá, los tíos. Les voy a contar una historia acá en Colombia. Cuando en la capital del país empezaron el tema de la cuarentena obligatoria, ¿sí? Y nos metieron a todos en las casas, ante el miedo, ante la zozobra, ante no saber qué estaba pasando y cómo se comportaba el virus, porque esa es otra cuestión. Como no sabíamos de una pandemia de esta magnitud, todos los países y gobiernos se desesperan y toman acciones diferenciales, ¿sí? ¿Qué pasó? Una anécdota muy importante. Las personas de la capital del país se desplazaron a las ciudades intermedias y pequeñas cercanas a visitar a sus familiares, ¿sí? Y lo que hicieron fue llevar el contagio. Es tan así que el primer caso de muertos en Cundinamarca, que es el departamento acá en Colombia, en un municipio que se llama Villapinzón, fueron una pareja de personas de 60 y 65 años que la hija se voló de la cuarentena obligatoria acá en Bogotá y fue y le llevó el virus a los papás. Y después estaba llorando la muerte de los papás a la semana. Entonces, es una irresponsabilidad. Esto solamente lo para es la responsabilidad en la conducta humana, ¿sí? Tenemos que ser responsables. Y si no, voy a decir algo muy coloquial, es sálvese quien pueda en este momento, ¿sí? El que quiera salvar a su familia, que lo cuide. El chapulín colorado. Y el que no, sálvese quien que asuma pueda. La responsabilidad, ¿sí? Doctor, una última preguntita. Es el virus, ¿por qué es más letal en el hombre que en la mujer? Buena pregunta. No, mira que no hay diferenciales. No hay diferenciales en el sexo, no hay diferenciales en el sexo, ¿sí? No hay diferenciales en el sexo. Los diferenciales sí son por otros factores. Por ejemplo, el tener enfermedades de base, ¿sí? Ser hipertenso. Lo que pasa es que el hipertenso tiene en las células, tiene como una especie de conector, una proteína, ¿sí? Que se llama IECA2. El hipertenso,
cuando toma los medicamentos, unos de esos medicamentos ayudan a aumentar la expresión celular de esas proteínas. Y el virus se une a esas proteínas precisamente. Entonces el hipertenso tiene más expresión de esas proteínas en la pared externa de la célula. Entonces es más fácil que el virus entre a las células y las destruya, ¿sí? El que no es hipertenso no tiene una expresión alta. Por eso el hipertenso tiene un gran riesgo, ¿sí? Una gran probabilidad de riesgo, ¿sí? Los diabéticos también tienen condiciones diferenciales, las personas con problemas autoinmunes, ¿sí? O de la inmunidad, bueno, y otras más, ¿sí? Y otras más. La alimentación es muy importante, ¿no? La alimentación definitivamente. Definitivamente, la alimentación es algo muy, muy primario, como dicen, uno es producto de lo que come. Entonces... señora. Ay, perdón, doctor. No, dime, doctor, dime. Discúlpeme. Le dije que la última pregunta, pero me perdona, le voy a hacer otra pregunta que Tranquila, quisiera... tengo todo el tiempo que necesiten. Gracias, doctor, muy amable. Dice, ¿puede una persona curada que se ha curado de coronavirus, volver a contagiarse? Sí, a ver, sí y no. A ver, la respuesta es la siguiente. Hasta ahora llevamos 10 meses con el virus en el planeta, ¿sí? Poder hacer algún juicio o alguna aseveración con relación a la producción de anticuerpos sería osado, ¿sí? Sería abusivo, porque todavía nos falta conocer cómo es la respuesta de anticuerpos. Hay algunas publicaciones internacionales donde han identificado que hay personas que se contagiaron, se recuperaron y volvieron a contagiarse, ¿sí? Una segunda oportunidad de contagio, ¿sí? Hay personas que están clasificándolas como reinfecciones, que es un concepto diferente. Un estudio de los primeros que salieron en Inglaterra, que hicieron seguimiento a alrededor de unas 300 personas que habían tenido coronavirus en abril, los siguieron durante 3-4 meses y se dieron cuenta que al tercer mes solamente el 17% tenía anticuerpos, pero no sabían, porque no alcanzaron a estudiarlos, si esos anticuerpos eran suficientes para defenderse de una segunda infección. Esa es una primera situación. Segunda situación, los virus mutan diariamente. El virus que apareció en Wuhan no es el mismo filogenéticamente a muchos que están afectando al resto del planeta. Ya han mutado tantas veces que pueden tener cambios genéticos, ¿sí? Y se comportan y se pueden comportar de manera diferencial. Entonces, no podemos tener ninguna esperanza en este momento de pensar de que es que a mí me dio y quedé con inmunidad. No, eso no está claro. Por eso mismo tenemos que seguir siendo responsables, ¿sí? Exacto. Nuevamente, aislamiento, distancia de 2 metros, uso de tapabocas, lavado de manos, no estar en lugares de aglomeración. ¿Listo? Exacto. ¿Sí? Sí, doctor. Doctor, y por ejemplo, cuando una persona convive con una persona que está infectada, ¿qué mecanismos debe tomar? Bueno, el aislamiento debe ser muy importante porque algo que se ha visto en otras latitudes del planeta es que las personas que están contagiadas con el virus y van a sus casas a resguardarse y a cuidarse y a aislarse, no realizan el aislamiento adecuado y lo que terminan haciendo es contagiando al resto de la familia, ¿sí? Y no es difícil de hacer. Unos tips importantes. Si yo estoy contagiado y llego a mi casa, y les voy a poner el ejemplo en mi casa con mi hija, ¿sí? Mayor, ella al inicio de la pandemia le dio fiebre, ¿sí? Le dio dolor de cuerpo. Inmediatamente nosotros, ¿qué hicimos? Su tapabocas todo el tiempo, ¿sí? Aislada en su habitación, ¿sí? Comía, cenaba todo en la habitación, toda su vida, la hizo 14 días ahí. Yo sé que eso es muy estresante, pero es que si uno tiene población de riesgo en la casa hay que protegerla. En mi casa hay población de riesgo, ¿sí? Por enfermedades de base. Entonces, no podíamos darnos la irresponsabilidad en el hogar de permitir que ella llegara a contagiar a otra persona, ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo? 14 días con su tapabocas, su alimentación aparte, su uso de elementos de personal aparte, su ropa aparte. Precisamente, ¿por qué?
porque como en el inicio de la pandemia no teníamos ninguna claridad de cómo se comportaba este virus, ¿sí? Había muy poca información todavía. Es mejor uno pecar por exceso que por defecto y después estarse lamentando, ¿sí? Exactamente. Ahora que conocemos más del virus, ya sabemos que tenemos que tener unas medidas de bioseguridad. Entonces, persona aislada, 14 días de aislamiento, uso de tapabocas constante, uso de elementos de protección personal exclusivos, ¿sí? Eso es muy importante. Abrir ventanas y puertas para que circule el aire, porque al circular el aire dentro de las casas o apartamentos, disminuye y elimina la posibilidad de que el aire quede el virus quede suspendido en el aire. Y más si uno está en lugares fríos. El clima frío ayuda a que las partículas queden más tiempo suspendidas en el aire, caen más lentamente al piso, ¿sí? Y ya hay estudios, se puede buscar por internet, de mecánica de fluidos, ¿sí? Por ejemplo, en Alemania, en el MIT en Estados Unidos, que cuando una persona tose o habla, se genera una nube invisible de partículas, que si el clima es frío, queda suspendido en el ambiente, y si el lugar es cerrado y es frío, se suspenden hasta 8 minutos y pueden pasar personas y respirar el virus. Hay estudios, por ejemplo, en hospitales, donde han identificado que personas que están en su habitación aisladas, ¿sí?, por coronavirus, y toman muestras de aire a 5 o 6 metros lejos de la habitación, captan o han identificado el virus siendo viable para ser contagiado, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Y acá quiero hacer un llamado de atención. ¿Por qué? Y es porque, y lo voy a decir sin dolor, es muy difícil ver morir a colegas, trabajadores de la salud, ¿sí? No solamente médicos, enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares de enfermería, morir, ¿sí? Quedar hijos huérfanos en todo el planeta, porque los humanos no son responsables y se cuidan. Y voy a decir algo muy fuerte. ¿Por qué los profesionales de la salud sí tenemos que arriesgar nuestra vida por gente irresponsable? Eso es falta de humanidad. Eso es falta de ser conscientes, ¿sí? De que quienes estamos en la línea de batalla al frente de los casos somos nosotros, quienes arriesgan la vida somos nosotros, ¿sí? Miren cuántos hijos quedaron huérfanos en el planeta, ¿sí? Y el día de mañana nadie va a decir, ay, muchas gracias por haber arriesgado sus vidas. Ningún país del planeta ha protegido al personal de salud como debería ser. Y eso es una gran irresponsabilidad, tanto de los humanos como de los gobiernos. De los gobiernos, sí. Eso es tenaz. Doctor, quiero decirle algo. Nosotros tenemos un grupito de oración. Todos los días estamos orando por el personal de salud. No podremos afrontar con otras cosas, pero todos los días le estamos pidiendo al Supremo, a ese eterno Dios grande, que los proteja y que cada vez y que esto termine, para que cada vez la gente, no tenemos nosotros cómo, y quizá todo el mundo despertar a la conciencia, cómo agradecer nosotros a este material humano incalculable que ha dado y ha donado su vida prácticamente por la humanidad. Yo te agradezco mucho, de verdad. Yo soy católico, igual que soy católico, y sí, pero voy a decir un dicho popular que dicen acá los viejos en Colombia, y es a Dios rogando y con el mazo dando. Con el mazo dando, uno tiene que orar, claro que sí, pero mire, el amor, como decía mi padre, que en paz descanse, el amor son acciones y no buenas razones, ¿sí? O sea, si yo amo a mi prójimo de verdad, me protejo y protejo a los demás. No soy responsable, ¿sí? Mira, yo te voy a contar una historia de un paciente, así, de uno de los tantos que hemos tenido que enfrentar. Los hijos, no, mi papá no tiene, una persona mayor de 60 años, mi papá no tiene coronavirus, ustedes me lo enfermaron acá, no sé qué, no sé cuánto, no le dejó hacer nada. Cuando ya vio que realmente lo tenía, ahí sí permitió hacerle procedimientos médicos, pero ya el papá estaba tan avanzado y murió. Y después le increpó al servicio de salud. Hombre, la gente tiene un imaginario
es irreal, o sea, Ay, doctor. y voy a hacer algo muy fuerte también, y es que solamente lo sabemos quienes hemos estado al frente de las situaciones, hombre, quienes hemos visto los pacientes, Sí, ¿sí? doctor, así es. O sea, no es carreta, la gente es irresponsable, ¿sí? Mira, yo he tenido que acompañar en el dolor a muchos colegas y a muchos profesionales de la salud y llorar con ellos. No te imaginas el dolor que uno siente. Sí, es doctor, tenaz. yo entiendo. Y los hijos llorando, hijos de 5 años, de 14 años llorando porque sus padres mueren. No. Uy, no. No podemos ser tan inconscientes en el planeta. Sí. Mira, y yo digo algo, así, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, prohíbe que el talento humano en salud entre en huelga porque es un servicio esencial. Bueno, sí, y yo voy a decir algo también muy fuerte y ojalá la OIT lo escuchara. ¿Y por qué carajos tenemos que arriesgar la vida nosotros por un mandato mundial? ¿Sí? Exacto. No, ¿por qué no? Yo alguna vez le decía acá en Colombia en una locución nacional, les decía, bueno, y si los profesionales de la salud paramos un día porque no tenemos las garantías para hacer nuestro trabajo y la población no es consciente, ¿por qué? Paremos un día a ver qué pasa en un país. Un día que dejemos de trabajar y no vayamos a los hospitales. ¿Sí? Y discúlpame que yo es que me duele, créanme sí, doctor, yo sé que lo que más me duele de esta pandemia es eso, ¿sí? Eso es lo que más me duele. Pero bueno, esperemos, esto va a pasar. Lo único que les puedo decir es, hay que cuidarnos, ¿sí? Hay que cuidarnos, sí, doctor. Nada más que eso. Doctor León, no sabe cuánto, 1,000,000 de gracias. Y no, en los agradecimientos no tendría palabras cómo expresar los agradecimientos en este lenguaje tan claro como usted nos ha hablado acerca de esto. Así que, doctor, esperamos volver a tener el honor de volverlo a tener en los micrófonos y le agradecemos muchísimo. Y de mi parte y de parte de la parte de toda la comunidad latina, de mi parte, de Frecuencia 5 FM, de los invitados que tenemos aquí, la señora Nelly, el señor Manuel Estey, artistas, le decimos que muchísimas gracias y muchas infinitas bendiciones y que pase un feliz fin de semana, doctor. Esperamos. Mil gracias por su invitación. Yo considero que estos son los espacios que tenemos que desarrollar para generar conciencia. Yo solo les quiero pedir una cosa y es que ustedes allá en Toronto, que los escuchan muchas personas como medio de comunicación, pasemos piezas publicitarias sobre que hay que cuidarnos, hay que cuidar a los demás, ¿sí? Hagámoslo. Es la mejor forma de contribuir para poder ayudar a frenar esta pandemia en el planeta, ¿sí? Sí, ustedes, los medios de comunicación, son muy importantes en este proceso, muy importantes. Primero eso. Segundo, la parte de prevención. Segundo, un gran llamado a que nos ayuden a que a nivel mundial los medios de comunicación busquen para que las personas sean conscientes de que hay que respetar al talento humano en salud, ¿sí? Exacto, hay que respetarlo y hay que apoyarlo, ¿sí? Y hay que apoyarlo de verdad, ¿sí? Porque las agresiones a los profesionales de la salud han sido gigantes en todo el planeta, ¿sí? Y eso tampoco es aceptable. Eso tampoco es aceptable. Muchas gracias. Doctor. Muchas gracias. No sabe cuánto, de nuevo, 1,000 bendiciones y lo esperamos de nuevo muy pronto aquí, doctor. Estoy dispuesto cuando ustedes necesiten para seguir comentando y hablando cosas. Hay muchas otras cosas que podemos hablar. Perfecto, por ejemplo, doctor. Cómo desinfectar elementos en la casa, cómo hacer ya más detallado el aislamiento, el porqué de las medidas de prevención, actualización. Hay mucho por hablar todavía. Ok, perfecto, doctor. Doctor León, muchísimas gracias. Le deseamos que pase un feliz fin de semana. Le agradecemos su participación infinitamente. Mil gracias a ustedes por este espacio y bueno,
seguimos adelante con esta batalla contra este virus nuevo que tenemos en el planeta. Perfecto, doctor. Dios Muchísimas bendiga. gracias. Dios lo bendiga. Bueno, y ahora nos estamos pasando un poquito de tiempo. Qué pena con el señor Joseph y la señora María. Pero quiero pedirle el favor al señor Manuel Estey, que ha sido un artista supremamente reconocido en nuestra comunidad. Ha sido una persona supremamente elocuente, supremamente allegada y querida por nuestra comunidad. Así que recuerden que cuando tengan algún evento especial de cumpleaños, pues como tenemos que reinventarnos, él puede dar sus serenáticas por virtualmente, pueden contactarlo, tiene la palabra, señor Estey, para que se dirija a la comunidad y les diga exactamente cómo lo pueden contactar. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a toda la radio audiencia de frecuencia 5 FM. Primero que nada también un agradecimiento a Isabelita, que fue la promotora de que yo estoy presente en esta emisora. Queridos amigos, yo desciendo de un trío romántico nacido en Chile hace muchos años, por supuesto, el cual yo era la primera voz. Empezamos muy jóvenes, conocimos toda Latinoamérica prácticamente con la música. Doy gracias a Dios por ello. Y esta tarde Isabelita me ha invitado a ver si yo podía cantar un par de canciones para cerrar esta tarde. Para cerrar la tarde. Y al mismo tiempo desearles a todos mucha tranquilidad, como decía el doctor, y al mismo tiempo paciencia. Ya llegará el momento en que esto se vaya calmando. Y bueno, yo he estado con mi esposa también haciendo mucho de mi parte, ¿no? Mascarilla, al mismo tiempo en el campito por ahí, entre medio de los árboles, respirando aire puro, amaneciendo tempranísimo ahí. Eso es una de las cosas buenas que para poder salvar un poco de esta epidemia. Bueno, como yo siempre trabajé en la música, mi trío se llama todavía Trío Inspiración, el cual, como decía, era la primera voz. Pues bien, siempre yo he sido de la música romántica, algo que desgraciadamente se nos está olvidando. A las personas mayores creo que no, pero a la juventud ya no le interesa la música romántica. Les voy a dejar un tema o dos temas, si me permite la radio, la hora, el tiempo nos apremia. Para usted entonces va una canción para todo el mundo, de un gran compositor chileno. Que mi amor por ti de pronto ha terminado.
105 años. Tenemos también en la sintonía a la señora Mélida Alas, hija de la señora Mercedes Alas de Guerrero, quien afortunadamente ha cumplido 105 años y está libre de coronavirus y está libre de todas estas cosas. Está con pleno conocimiento. Lo único que ha perdido es la vista. Pero de lo contrario, ella habla, piensa divinamente. Qué lindo, Dios la bendiga. Y que Dios la bendiga, que Dios bendiga a todos sus hijos, porque todos los hijos que tuvo ella dedicaron su vida al Señor. Así que es una familia muy bendecida y quizá en medio de todo Dios ha visto esta obra tan grande que ha hecho toda su familia y los ha bendecido con la presencia de ella. Así que si bien vamos con la segunda canción. ¿Hay tiempo, sí? Bueno, la número 10 para ella entonces, esta canción de amor de una película. Que no surjas tú, ni yo quiero escuchar, si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Si
Bueno, querida comunidad latinoamericana, como ustedes ven, hemos estado en medio de talentos y cada sábado les estamos trayendo temas totalmente distintos. Así que, por favor, mi número telefónico es el 647-762-8849. Cuando quieran me contactan o me mandan un mensaje de qué temas desean que sean disertados aquí en el programa y los podemos tratar. Afortunadamente tenemos un buffet de material humano latinoamericano increíble. Día por día tenemos que ser esa fuerza, esa potencia. Tenemos que demostrar nuestro potencial, no solamente en Toronto, ni a nivel mundial. Tenemos que demostrar nuestro potencial porque los latinoamericanos somos muy creativos y somos muy apetecidos en muchas partes del mundo. Así que, por favor, comuníquense, contáctense y también le agradecemos muchísimo la participación del artista Manuel Stay. Stay se escribe en español. Gracias, sí. Stay, ¿no? Así es. Stay. Ok. Estoy dispuesto a cuando alguien necesite celebrar Quiero darle el micrófono para que él se dirija a la comunidad y que se sientan libres de contactarlo. Bueno, mi nombre es Manuel Stay y mi teléfono es el 647-885-2342. Pero cualquier cosa pueden comunicarse con la señora Isabel. Yo tengo mi equipo de sonido, puedo llegar hasta su casa a celebrarles el cumpleaños de matrimonio o alguna fiesta en especial. A sus órdenes. Y Dios les bendiga a todos. Que tengan un lindo fin de semana. Bueno, querida comunidad latinoamericana, por ahora nos despedimos y sin más deseándoles un feliz fin de semana, pero la audiencia nos está pidiendo que el señor Manuel Stay cante una más. Nos deleite con una más de sus canciones, que por cierto son canciones muy lindas, un personaje legendario, una persona que ha animado, ha amenizado nuestra comunidad a través de largos años aquí en Toronto, también allá en Chile, su país de origen, pero que es muy querido por todos los latinoamericanos y estamos en esa nota de que el señor Manuel Stay les alegre especialmente en estos momentos en que nosotros estamos tomando todo como una cuestión rutinaria, alejándonos de ese sistema de sensibilidad, de ese carisma de que gozamos la comunidad latinoamericana, y asimismo deseamos que cada uno de ustedes se acerque, se haga partícipe y nos diga, nos cuente cuál es su talento para poderlos también difundir y poder engrandecer y empoderar nuestra comunidad. Así que, señor Stay, tiene el micrófono para que usted nos pueda deleitar con una más de sus canciones. Oh, my darling, I have your heart touch. Lonely time in time so slowly, and time can do so
my darling. Ok, querida comunidad latinoamericana, ustedes dieron cuenta, prácticamente doblamos el tiempo y le agradecemos mucho a la paciencia del señor Joseph Jiménez y la señora María Ocampo, los dueños de la estación, para poder llevar a ustedes tanta información y tanta alegría a sus corazones hoy, que nosotros necesitamos estar dándonos la mano unos a otros y velando unos por otros y llevando prácticamente la sensibilidad a todos los seres humanos, porque como bien decía el doctor, el médico, el doctor León, en realidad todo el mundo ha pensado que la gente de salud tiene la responsabilidad de curar a la humanidad, pero la humanidad no se da cuenta que tiene la responsabilidad consigo mismo de cuidarse, para no solamente cuidar los miembros, ellos y los miembros de su familia, los miembros de su comunidad, los miembros del mundo entero, sino que piensan que la responsabilidad y la pandemia viene de los médicos y tiene que curarla a los médicos. Ese es un error gravísimo. Tenemos que despertar conciencia, señores. Tenemos que despertar conciencia, tenemos que cuidarnos, debemos tener en cuenta esas normas que el doctor nos dijo, siempre con la máscara, no 100% segura, pero disminuye la cantidad de contagio. Siempre el distanciamiento social, siempre el lavado de manos a toda hora y siempre evitar las aglomeraciones. Recuerden, en el cuidarnos está en el vivir, y en el vivir está cuidarnos. Así que, por favor, tengan en cuenta estas insinuaciones. Perdonen que yo muchas veces dedico el tiempo y les doy su pequeño regaño, pero es porque los quiero. Los amo mucho, querida comunidad latinoamericana, y no quiero ver que nadie está cometiendo errores, ni con su propia persona, ni con los demás. En este momento tenemos que proyectar muchísimo amor, muchísimo cariño, muchísimo deseo de confraternidad y ayudarnos los unos a los otros. Unirnos los unos a los otros. Uno para todos y todos para uno, cuidándonos. ¿Ok? Y por ahora, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias y esperamos sus mensajes de apoyo y de cariño. Buenas tardes. Muchas gracias.